A ver, vamos a responder esta pregunta. El cómo contamos y a qué nos referimos. Eh, Resulta que, y esta es una anécdota, parece chiste, pero es anécdota. Estaban comprando en unos corredores de bolsa, este, acciones, ¿de acuerdo? Entonces las acciones se compran por paquetes y lo que dicen es necesito 10, 20 paquetes de 1000 acciones y demás. Dentro de estos corredores de bolsa había uno que había perdido las primeras dos falanges del dedo índice en un accidente, ¿de acuerdo? Entonces su compañero estaba hablando por teléfono, comprando los paquetes de acciones y le dice uno de ellos, le preguntan por teléfono, ¿cuántos paquetes van a querer? Y se le queda viendo al compañero que le faltaban las dos falanges y entonces estira todos los dedos, ¿no? ¿Sale? Y contesta por teléfono, queremos 9,5 paquetes. Y hacen la partida, cuelga y le dicen, oye, ¿por qué pediste 9,5? Pues me enseñaste todos los dedos, son 9,5 dedos, entonces yo compré las que tú me dijiste que comprara. Y eso tiene que ver porque contamos con los dedos, ¿de acuerdo? Si tenemos 10 dedos, nuestra base de numeración es base 10. ¿De acuerdo? De hecho, la estructura que manejamos, que viene de los números arábigos, tiene 10 guarismos. ¿Qué son los guarismos? Los símbolos que nos representan números. Tenemos 10 símbolos para representar todos los números posibles. Estos guarismos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. Se les llama guarismos cuando son el símbolo y no el valor, ¿de acuerdo? Es decir, este símbolo lo utilizamos para escribir un 0 y toma valor cuando hablamos del como número. ¿Vale? Si juntamos dos guarismos, por ejemplo, este guarismo y este otro guarismo, ya nos representa o lo podemos entender como un número, ¿de acuerdo? En conjunto, este número lo vamos a llamar 90, ¿sale? Nuestra numeración es posicional, ¿de acuerdo? Es decir, acumulamos símbolos uno detrás de otro para describir un número, ¿sale? Por ejemplo, el 786, por decir algo. Estoy seguro que si les pido que cierren los ojos y les digo, imaginen 786 cosas exactamente en estos momentos, será por lo menos difícil, sino en la mayor parte de los casos imposible. ¿Sale? Sin embargo, sí tenemos comprensión del valor, es decir, entendemos que 786 es un número no tan grande como 1000, mayor que 500, ¿sale? Que está entre el 785 y el 787, ¿de acuerdo? Que está formado por 7 centenas, 8 decenas y 6 unidades. Y esa última parte es importante, ¿de acuerdo? La descomposición de este número la haremos así, 700 más 80 más 6. Eso lo entendemos como 7 centenas, 8 decenas y 6 unidades, ¿de acuerdo? Es decir, este número es 7, ¿de acuerdo? Por 100 más 8 por 10 más 6.
¿sale? Y si se dan cuenta, los números van acompañados por potencias de 10, ¿de acuerdo? En este caso es 7 por 10 al cuadrado, más 8 por 10 a la 1, más 6 por 10 a la 0. Es decir, la posición en la que se encuentra, ¿sale? El 7, el 8 y el 6 nos identifica una potencia de 10 en la cual está siendo multiplicada. El 7 está siendo multiplicado por la potencia 2 de 10, ¿sale? El 8 está siendo multiplicado por la potencia 1 de 10 y el 6 está siendo multiplicado por la potencia 0 de 10. ¿De acuerdo? Esos son los atributos que tiene la numeración posicional que nosotros manejamos. De hecho, esto se cumple, ¿sale? Para los diferentes números que podamos imaginar. Cuando nosotros escribimos 725.415, esta estructura de la que estamos hablando se reproduce de la misma forma, ¿de acuerdo? Todos estos números, dependiendo de su posición, van acompañados o se entienden multiplicados por las potencias de 10, ¿de acuerdo? Sale la potencia 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millar, centenas de millar. Esa era la forma en la que nos explicaban en la primaria y secundaria la descomposición numérica. Esta estructura de contar posicional es muy importante, ¿de acuerdo? Porque nos permite escribir grandes números simplemente agregando elementos o símbolos numéricos uno tras otro, ¿saben? Y este es el primer paso para entender cómo funciona una computadora. El segundo paso, ¿sale? Es entender que los objetos dentro de una computadora que hacen el cálculo solamente pueden estar en dos estados: encendido y apagado. ¿De acuerdo? Piensen en principio que una computadora es un foco. No soy bueno dibujando focos, así es que se imaginan que es un foco. Ahí está. Ahí está. Creo que ese es un foco, ¿de acuerdo? Digamos que es un foco. Este foco solamente tiene dos estados: encendido o apagado. ¿Vale? Como solamente puede estar encendido o apagado, pues podemos decir que solamente está en dos tipos de estado. ¿Sale? El apagado va a ser 0 y el encendido vamos a darle el valor de 1. De hecho, si ustedes combinan estos dos símbolos, el 0 y el 1, de acuerdo que tenemos aquí, obtienen el botón que tienen muchos aparatos eléctricos, ¿sale? Para el encendido, ¿de acuerdo? Ese botón sirve para encender y apagar, ¿sale? Porque en principio casi todos los dispositivos eléctricos tienen esa función: ceros y 1. Y nos sirven para contar los símbolos 0 y 1 de la misma forma que nosotros lo hacemos en nuestra base de numeración, en la base 10. Solamente se requieren dos símbolos, el 0 y el 1, para construir todos los números.
¿De qué manera? De la misma forma que lo hacemos aquí, de manera posicional. ¿Sale? Solamente hay que estructurar. ¿Cuántos símbolos tenemos aquí? Tenemos 2. Entonces, la base de numeración va a ser base 2, también conocida como base binaria. ¿De acuerdo? La base binaria entonces posicional y cuyo número de potencia va a ser 2. Es decir, el símbolo 1, 1, 0, 1. Déjenlo hago un poquito más espaciado. 1, 1, 0, 1. Es un número en base 2, si es que así lo definimos. ¿Sale? Y que cuenta con solamente 2 símbolos, ceros y unos. Si es posicional, al igual que lo fue, no, pero dejen cambiar el color. Al igual que lo hicimos en la base decimal. ¿De acuerdo? Entonces, si lo leemos de derecha a izquierda, este estaría en la potencia 0 de 2. Este sería la potencia 0 de 2, la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3. Es decir, aquí tendríamos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3, que cumple con la misma característica de la que estamos hablando aquí. Esto sería 10 al cuadrado, 10 a la 1, 10 a la 0. Y aquí también esto es 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1 y 10 a la 0. Sin embargo, nosotros no calculamos comúnmente en base 2, estamos acostumbrados a base 10, pero es posible hacer las operaciones de transformación de base 2 a base 10, ya que conocemos cuáles son los valores de las potencias de 2. Aquí sería 8, 4, 2 y 1. Y esto significa que los números que tenemos aquí se multiplican por los valores que tenemos acá. Este número en base binaria representaría el 1 por 8 más 1 por 4 más 0 por 2 más 1 por 1. Y esto es 8 más 4 más 0 más 1 y esto es un 13. Es decir, el 13 en base 10 se escribe como 1, 1, 0, 1 en base 2. Es decir, tener 4 focos, encender el primero, el segundo, apagar el tercero y encender el cuarto, equivaldría a escribir un 13 de forma decimal. Pues más o menos es lo que siempre hace la computadora. Tener muchas cosas encendidas y apagadas que representan números. ¿De acuerdo? Lo que se hace en una computadora es generalmente tomar grupos eh, de ceros y unos, ¿sale? Para escribir o para describir algo. Dentro de una computadora, un bit es la unidad básica de información y es o un 0 o un 1. ¿Sale? Un grupo de 8 bits les forma la unidad básica de información, en general, que es un byte. ¿De acuerdo? Con 2 a la 8, que esto es 256 formas de combinar, ¿sale? Las cosas, tienes la estructura suficiente para, ¿sale? Hacer casi cualquier cosa en la computadora.
En realidad, actualmente esos bytes se agrupan de 1 a 4, generalmente 4 bytes, ¿sale? Aunque también hay estructuras de 8, ¿sale? Y de 16, ¿sale? Aquí es cuando tienes un sistema operativo basado en 32 bits, perdón, en 32, sí, es en 32 bits. Aquí tienes un sistema basado en 64 bits y aquí un sistema basado en 128 bits. ¿De acuerdo? Las potencias de 2 son sumamente importantes en la computación y de hecho tenemos cosas heredadas de ellos, de sus memorias USB, por ejemplo, que son las que utilizan para transportar información. Actualmente deben de tener entre 4, 8, 16, 32, 64, 128 o algunos deben tener ya hasta memorias de 256 gigabytes. ¿De acuerdo? Esto es 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7 y 2 a la 8. ¿Por qué son importantes los bits o los bytes? Porque nos conjugan la información. De hecho, cualquier objeto dentro de una computadora va a ser un número, no importa de lo que estén hablando. ¿Sale? Todo dentro de una computadora va a ser un número. ¿Sale? Esa letra A, ¿de acuerdo? Dentro de los objetos que tenemos aquí. Este símbolo A fue introducido a través del panel identificando una entrada. ¿Vale? Una entrada que envió a lo que fue esta pantalla un número. Un número que en general tiene atributos heredados de códigos, ¿sale? Que se establecen para la interpretación de texto. En general lo que se utiliza es un código llamado código ASCII. ¿De acuerdo? La letra A debe de andar por acá. ¿Dónde está la letra A? La letra A mayúscula, esta es su representación en binario. ¿De acuerdo? En decimal equivale al valor 65, que es diferente de la minúscula, que es el valor 97. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y aquí se tiene la estructura de los diferentes códigos o la interpretación que le da las entradas de su teclado, la computadora. Al final del día, las entradas de su teclado son números formados por grupos de 8, ceros y unos. ¿Sale? El color que están observando aquí, ¿de acuerdo? Cualquier color tiene un código hexadecimal, que en realidad ese código hexadecimal está formado por números que le dicen a la pantalla y a su archivo qué intensidad deben de tener de 3 canales de color: rojo, verde y azul. ¿De acuerdo? ¿Sale? Aquí les manejo algunas muestras. No sé si me permita modificarlo. No, déjenme modificarlo. No me dejó esta cosa. Pero simplemente si ustedes toman un color diferente, ¿de acuerdo? Le va a manejar eh, les va a manejar una diferente intensidad. Les gustaría que colocáramos un morado completamente, que sería un 255, con el azul en 255 y el verde en 0. Este color que está aquí es
Ese no es un morado, es un magenta. ¿De acuerdo? El blanco puro está en 255 en verde. ¿Sale? Todo es un número para, para una computadora. ¿De acuerdo? Los colores se forman por 3 canales, rojo, verde y azul. Y aquí utiliza un byte y un byte de información. Es 2 a la 8, 2 a la 8 y 2 a la 8. Al multiplicarla da 2 a la 24. ¿Alguien puede calcular cuánto es 2 a la 24, por favor? 16.777.216. Tienen 16 millones de colores en un monitor convencional. ¿De acuerdo? Combinar los números les da muchas cosas. Por lo cual las diferencias de color son imperceptibles, principalmente para los hombres, porque nos cuesta más trabajo diferenciar colores. Y aún así, también para las mujeres, diferenciar 16 millones de colores es complicado. ¿De acuerdo? Todo dentro de una computadora es un número. Todo. ¿Sale? Pero al escribirse todas las cosas con número y pertenecer al campo de los números, entonces tú puedes aplicar dos cosas. Las operaciones, ay, miren, un baby shower. Estoy grabando esto, ¿verdad? Ah, Dios mío. Ok. Al tener números, tú puedes hacer operaciones con ellos. Y las operaciones básicas que se permiten son la suma y su opuesto, la resta, y la multiplicación. Pero estar dentro del campo de los enteros, la multiplicación va a estar, no va a tener problemas, pero la división sí va a tener problemas. ¿Sale? La división va a tener problemas de aproximación. Por eso es que todo lo que vamos a trabajar en métodos numéricos no va a ser exacto. Todo esto que vamos a hacer, integración, diferenciación, interpolación, va a ser aproximado. ¿Sale? Sin embargo, vamos a perder exactitud, pero vamos a ganar velocidad de cálculo. ¿Sale? Por mucho que quieran aproximarse a una computadora, no es posible para la velocidad de cálculo que puede llegar a tener. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a pensar es que vamos a trabajar con números todo el tiempo. Que una computadora, todo lo que observen en ella, que nos manda de información, tanto escrito como visual, como em, como auditivo, son números. Todo lo que escuchan, mi voz, pasó por una traducción a ceros y unos y después una reconfiguración a ondas de sonido. El video que están observando, sale todo, la información que reciban a través de una computadora son números en alguna u otra forma. Y esos números se aproximan, se redondean, ¿de acuerdo? Se manipulan mediante estas operaciones. Y con sumas y multiplicaciones debemos de ser capaces de desarrollar aproximación a cualquier función y a cualquier método numérico. Y dentro de los lenguajes de programación, todos los objetos que vamos a trabajar son sumas, son números que van a ser de ciertos tipos y sus operaciones básicas, sumas, restas y todo lo demás que tengamos ahí va a ser derivado de alguna forma de sumar o de multiplicar o de dar una instrucción. ¿De acuerdo? Hasta aquí más o menos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, y en las cuánticas, ahí el resultado es más aproximado, o ¿En sea, las más que? asertivo. En En, las computadoras cuánticas. trabajan un concepto de número completamente diferente.
Tengo entendido que lo que hacen es, no tienen dos estados de encendido y apagado. Me parece que tienen más estados y eso hace que el resultado que arrojen no sea, siempre el mismo. Tengo entendido que son más para trabajos de probabilidad, pero déjelo investigo bien y le doy una respuesta concreta, ¿de acuerdo? El conocimiento que yo tengo sobre el trabajo de las calculadoras cuánticas es muy somero. Déjelo investigo un poco y le doy respuesta. O si lo investiga usted y nos dice, será mejor aún. Sí, pero Sí, tengo está entendido. bien. Árale. Sí, porque yo tengo entendido que tiene que ver con que tienen diferentes estados y cuando lo cambias de estado no sabes exactamente, no sabes siempre hacia cuál se va a ir. Pero es lo que tengo conocimiento hasta ahorita. Bueno, ¿alguna otra duda?